Bien, comenzamos la escuela bíblica. Fundamentos básicos para la vida cristiana. Estamos en la lección 16, que habla de la doctrina de bautismos. Decíamos, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que hay tres tipos de bautismos principales. El bautismo en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo, en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Eso habla de un bautismo de posición. Luego está el bautismo en agua, que es la confesión pública, Marisa, de nuestra fe. Y el tercer bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo. Y luego hay otro bautismo que para aquellos que quieran seguir avanzando en el conocimiento de Dios, que es el bautismo con fuego. El bautismo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hablaremos también de ese bautismo, que es un bautismo, digamos, complementario a los bautismos anteriores, teniendo en cuenta que el bautismo esencial y el que todo creyente debe conocer de verdad es el bautismo en un cuerpo, en el cuerpo de la Iglesia. Cuando el Espíritu Santo, cuando nos convertimos, nos sumerge dentro del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. El segundo bautismo que hemos estudiado es el bautismo en agua, que es que cuando nos convertimos debemos demostrar con una prueba eficiente de que somos salvos y tenemos que hacerlo público ante los demás. Entonces ese bautismo no nos salva, no sirve para salvarnos. Hay algunas congregaciones, algunas falsas doctrinas por ahí que dicen que hay que bautizarse en agua para ser salvo, y eso es una gran mentira. El bautismo en agua jamás salva, pero sí es una prueba, es una demostración y un testimonio de lo que creemos, o sea, de que somos salvos. Es una demostración, digamos, exterior de nuestra fe y nuestro cambio interior, y por eso le obedecemos a Cristo. ¿Por qué una persona debería ser bautizada en agua? Primero, porque es un mandamiento de Jesús. Segundo, porque es la señal de una buena conciencia hacia Dios. Tercero, porque Jesús mismo se bautizó como ejemplo. Cuarto, es una forma de circuncisión, es una forma de cortar con el pecado. También era una doctrina fundamental en la iglesia primitiva. Y por último, el bautismo en agua simboliza lavamiento y limpieza. En Hechos capítulo 22, verso 16, hay unas palabras de Ananías a Saulo, después de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. Sabéis que fue enviado a la casa de Ananías, y Ananías le dijo, en el verso 16 de Hechos 22, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y en Juan capítulo 15, verso 3, dice que somos limpiados por la palabra de Dios. Dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nuestro lavamiento o limpieza de pecado se simboliza y se da testimonio cuando nos bautizamos, cuando bajamos a las aguas del bautismo. El bautismo en agua es una confesión, digamos, externa y pública de lo que realmente ha pasado en nuestro interior. Por eso, cuando uno se bautiza, tiene que estar convencido de que realmente ha nacido de nuevo. Ha habido un cambio real, porque si no ha habido un cambio y te bautizas no sirve de nada. Es un baño que te das en el agua, pero que no aprovecha para nada. Es necesario que haya una transformación, y esa transformación la produce el Espíritu Santo en el momento que nos convertimos. Y entonces obedecemos la palabra de Dios y nos bautizamos como testimonio público de nuestro cambio. Por eso, repito también, el bautismo en agua es una confesión también triple. O sea, hacemos tres cosas, tres confesiones. Es una confesión y un reconocimiento primero de que la Iglesia, nosotros somos parte de esa Iglesia. Es el reconocimiento primero de que somos parte de la Iglesia. También es una confesión pública de que el mundo hemos terminado con él. Hemos dejado el mundo, estamos en el mundo, pero hemos dejado de ser influenciados por la tendencia del mundo. O sea, no vivimos como el mundo incrédulo vive. Y en tercer lugar, es una confesión y un reconocimiento
de que el diablo hemos terminado con él. Él ya no tiene autoridad ninguna sobre nosotros. Nos ha hecho, el poder del Espíritu Santo nos ha hecho alejarnos de Satanás, y Satanás ya no tiene ningún poder con un nacido de nuevo. Es una confesión de que hemos terminado con él y nos hemos trasladado al lado de Cristo. Hemos dejado el reino de las tinieblas para sumergirnos en el reino de la luz admirable de Cristo. Bien, pues hoy vamos a estudiar el bautismo, o vamos a empezar a estudiar, no sé si terminaremos, creo que no, el bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Gracias a Dios, tenemos que darle gracias a Dios de que no solamente por la posición en la cual nos ha traído al sumergirnos en su iglesia, la condición de ser hijos de Dios, sino también por el hecho de que nos ha dado la disponibilidad, el poder para vivir en esa posición de hijos. Tenemos el poder del Espíritu Santo para poder actuar como verdaderos hijos de Dios. Y eso lo demuestra el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, que todos conocemos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo, digamos que es una hermosa y poderosa porción de la palabra de Dios. Es un versículo que a mí me encanta, porque habla de poder, habla de dinamita, habla de un poder delegado de Dios cuando nos convertimos. Y entonces es una declaración, es una de las declaraciones más importantes que Jesús nos hizo antes de ascender al cielo. La meditación de este pasaje está profundamente arraigada, primero, en Cristo como el centro, la obra del Espíritu Santo y también la urgencia que tenemos de testificar con poder, con convicción y hacerlo en santidad, que eso a veces se nos olvida. No podemos testificar si no vivimos en la santidad que Dios nos exige. Este versículo habla de poder para testificar, poder para compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio con la gente que nos rodea. Cristo no dejó a su iglesia sola con templos, ni riquezas, ni ninguna estrategia humana. Nos dejó con poder. Y nos dejó con el poder más grande que existe, el poder del Espíritu Santo, el cual fue quien resucitó a Cristo de los muertos. ¿Para qué? Para que seamos testigos. No testigos de Jehová, que sí, que somos testigos, pero no en el sentido de la secta que ha cogido el nombre y lo manipula ese nombre para crear una doctrina falsa. Pero realmente nosotros somos testigos, porque damos testimonio de Cristo. No se trata tampoco de hablar bonito, ni de convencer a la gente con palabras de nuestra propia sabiduría. Se trata de testificar con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con el fuego del cielo que el Espíritu Santo ha encendido en nuestro corazón y con la verdad que arde y que transforma vidas. La verdad, la palabra de Dios transforma las vidas de las personas. Dice, pero recibiréis poder. Qué palabras más rotundas, ¿eh? Recibiréis poder. Jesús no nos dice, quizá lo recibiréis, o ni que algunos lo recibirán. Dice, recibiréis poder. Ahí nos incluye a todos. Esto es una promesa segura y es una necesaria y es una sugerencia, es una promesa segura y urgente. El cristiano sin el poder del Espíritu Santo es como una lámpara que no tiene aceite, no puede dar luz. Aunque la lámpara, su oficio, su propósito del que la creó es para dar luz, pero necesita el aceite. Entonces el aceite hoy necesita estar conectada a la energía eléctrica, para que haya luz. Una lámpara que no esté conectada no produce luz, aunque tiene en su interior tiene el potencial de producir luz, tiene que estar conectada a la red. Lo mismo que nosotros, para ser luz, tenemos que estar conectados a Cristo, que es la luz de este mundo. Amén. También es una trompeta sin el aliento, sin el soplo de un ser humano. Una trompeta por sí no suena, si no hay alguien que sople, ¿verdad?
O un soldado sin armas. ¿A dónde va un soldado sin armas? Pues eso ocurre cuando vamos sin el poder del Espíritu Santo. Somos soldados sin armas, somos lámparas sin aceite y somos trompetas sin aliento. Dios no envía a nadie a la batalla sin antes no lo llena de su Santo Espíritu. Él no quiere que vayamos a la guerra, a la batalla, a la lucha con el mundo incrédulo, si no es con armas. Y esa arma nos la proporciona el Espíritu Santo. Ese poder no es una simple emoción, tampoco es dar gritos o armar un espectáculo, sino es poder para testificar con autoridad, con frutos, que demos fruto, el fruto del Espíritu Santo y con santidad. Sin ese poder, la Iglesia se vuelve débil. Sin el poder del Espíritu Santo, la Iglesia es una Iglesia débil. Pero con el Espíritu Santo, hasta el más sencillo se vuelve un testigo valiente. Hasta la persona quizá más miedosa, Pedro era un cobardica, ¿verdad? Pero cuando recibió el poder del Espíritu Santo, salió y le echó en cara a todos que habían crucificado al autor de la vida y predicó con autoridad, con denuedo, con valentía. Y se convirtieron en su primer sermón 3.000 personas. ¿Por qué? Porque recibió la promesa, recibió el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos buscar la llenura, la plenitud del Espíritu Santo para poder ser testigos, para poder testificar al mundo incrédulo que nos rodea. Por eso digo que hasta el más sencillo, el más cobarde, entre comillas, puede ser un valiente con el poder del Espíritu Santo. Porque dice, cuando haya venido sobre vosotros, cuando haya venido, o sea, si no ha venido es imposible, sobre vosotros el Espíritu Santo. No es el poder de ningún ser humano, es el poder de una persona divina, es el poder mismo de Dios. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y no nos viene como a hacernos una visita, sino como dueño, como el guía, como la fuente de la verdadera vida. No necesitamos métodos nuevos como algunos sacan por ahí, ideas nuevas, ideologías modernas. Como hace poco le preguntaron al Papa que murió sobre la Biblia y decía que la Biblia era un libro antiguo. Porque hay cosas nuevas. Cielo y la tierra pasarán y la palabra de Dios se mantiene fiel y firme. Por eso no necesitamos nuevas ideologías. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Eso sí lo necesitamos. No ninguna estrategia humana, sino la unción del cielo. Cuando se recibe este bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, el cobarde, como dije antes, se vuelve un valiente. El tímido, aquel que es tímido, se vuelve un predicador. Y el pecador arrepentido se vuelve un mensajero del Evangelio. Yo era muy tímido, ¿verdad, María? Yo era tímido. Yo ponerme delante de la gente a hablar era, yo qué sé, se me venía el cielo encima. Y Dios me está utilizando para predicar su palabra. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. No hay otra cosa. Y dice, y me seréis testigos. Aquí está el propósito. No solo tener poder, sino usarlo. Si tenemos el poder y no lo usamos, ¿para qué nos sirve? Tenemos que usar ese poder para testificar de Jesús. Es como el que le toque, yo que sé, un premio de 1 millón de euros, por ejemplo, ¿verdad? Y le dan un cheque con 1 millón para que vaya al banco y lo cobre. Y él dice, no, yo lo guardo y le pongo un cuadro, lo pongo en la pared, para que no se le pierda. O sea, ese hombre vive pobre siendo rico, ¿verdad? Pues lo mismo le ocurre a la iglesia que tiene el poder, pero no lo ejerce. Es una iglesia débil, porque el poder lo tiene de adorno. ¿Estáis comprendiendo? El poder no es para brillar uno.
sino para proclamar a Cristo, a un Cristo crucificado por nosotros, pero un Cristo resucitado y un Cristo que ha sido glorificado, ha recibido la gloria que Él se merece por lo que Él hizo. Tenemos que hacer una consideración. Aunque la señal que demuestra haber sido bautizados en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, esto es señal, es como señal de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y también es para edificación propia. Las lenguas, en primer lugar, es para edificarnos a nosotros mismos. Pero no es el motivo principal, sino para que hablemos de Cristo. El poder que nos da no es para que hablemos en lenguas, que debemos hablar y orar en lenguas. Pero ese poder se nos otorga para testificar de Cristo. No para, digamos, exhibirnos y vanagloriarnos de lo bien que hablamos y lo bien que testificamos, sino dar ejemplo con nuestra vida, con fuego, no hacer las cosas de mala gana, no hacer las cosas por obligación, sino hacerlas con denuedo, con valentía, con pasión, dando fruto. Con lágrimas si hace falta. Llorar por las almas que se pierden cada día. Las personas que mueren sin Cristo se van al infierno. Y eso debería hacernos llorar, como digo, lágrimas por las almas que se pierden. Ser testigo no es una opción, hermanos. Es un mandamiento. Y es una señal que demuestra nuestra nueva identidad en Cristo, hijos de Dios. El verdadero creyente no calla, habla, vive y respira el Evangelio. Luego dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El testimonio comienza donde estás, donde Dios te ha puesto, en el lugar donde vives. Ahí empieza tu testimonio, con tu familia lo primero. No te vayas a evangelizar al vecino cuando no eres ejemplo para tus hijos. No sé si entendéis. Primero tu familia, luego tus vecinos, los que están más cerca, tu comunidad. Pero no se queda ahí, se va expandiendo, se va uno avanzando. Porque el Evangelio no es algo pasivo, es activo, se mueve, se debe mover. El poder del Espíritu Santo rompe barreras, fronteras, culturas, idiomas y temores. Para Dios no hay barreras de idioma, para Dios no hay barreras de nacionalidades. Todos pertenecemos a una nueva nacionalidad. Somos todos representantes de Cristo aquí en la tierra. Nuestra nacionalidad es el cielo. Por eso si eres de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de donde seas, español, cuando te conviertes a Cristo perteneces a una nueva nación, que es el cielo. Somos ciudadanos del cielo viviendo aquí en la tierra. Un corazón encendido por el Espíritu Santo no se conforma con ser salvo Él y ya está. Quiere ver al mundo rendido a los pies de Cristo. Los muleños debemos ver a Cristo, a los muleños rendidos a los pies de Cristo. Ese debe ser nuestro deseo, nuestra pasión. No podemos vivir una vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. No podemos ser testigos, testificar con nuestras fuerzas, sino con el fuego del cielo. Jesús nos dice, me seréis testigos. Es una aseguración, Él lo asegura, porque sabe que el verdadero cristiano quiere ser un buen testigo de Él. Somos testigos, no simples espectadores, que a veces nos convertimos en eso. Yo le decía a alguien esta tarde que los que van a la playa los domingos, ¿cómo se les llama? Domingueros. Y los que vienen a la iglesia los domingos, ¿cómo se les llama? Domingueros también, ¿verdad? O sea, seguir a Cristo no es venir los domingos a la iglesia. Seguir a Cristo es demostrar que eres un hijo de Dios, que amas a Cristo, que amas lo que Él ama y te esfuerzas cada día de la semana en ser testigo de Él.
somos embajadores del reino de los cielos aquí. O sea, somos los representantes del cielo aquí. Un embajador representa en otro país a su país. Nosotros representamos al cielo en otro país, en el mundo. ¿Estáis entendiendo? Significado bíblico de la palabra testigo. En la Biblia, testigo tiene una carga teológica mucho más profunda que simplemente alguien que ve algo. Porque un testigo es alguien que ve algo, ¿verdad? No participa quizá en el suceso, pero lo ve. Un testigo en un accidente ve el accidente, pero no es participante. Se traduce principalmente en dos palabras, la palabra testigo en la Biblia. Una palabra es en hebreo, testis, que significa testigo, significa una evidencia y alguien que confirma un pacto. En el pensamiento hebreo, un testigo no solo presencia un hecho, sino que tiene la responsabilidad moral de declarar la verdad y actuar con justicia. ¿Entendéis lo que he dicho? No solamente tenemos que conocer lo que Cristo ha hecho, lo hemos visto, lo hemos oído, sabemos lo que Cristo ha hecho. No solamente basta con saberlo, sino tenemos que declararlo a los demás, darles la verdad y actuar en justicia. Ejemplos bíblicos. En Deuteronomio capítulo 19, verso 15 dice que 2 o 3 testigos para confirmar un asunto. O sea, es necesario por lo menos 2 o 3 testigos porque puede haber un testigo falso, que lo compren con dinero o lo que sea. Por eso debe haber 2 o 3 testigos para confirmar cualquier asunto. Y en Isaías 43, verso 10, el Señor nos dice, vosotros sois mis testigos. Somos testigos de Dios, testigos de Cristo. La otra palabra es en griego, que es martis, y significa también testigo, pero también alguien que declara lo que ha visto y lo que ha oído. De esta palabra martis viene la palabra mártir, porque muchos testigos de Cristo dieron su vida por testificar de Él. ¿Estáis entendiendo? Significa mártir. Ser testigo significa estar dispuesto a dar tu propia vida por predicar el Evangelio de Cristo, que de hecho hay muchos cristianos que están sufriendo eso ahora. Lo sufrieron en el circo romano, pero siguen sufriéndolo hoy en día en muchos países. Son muertos, son perseguidos por predicar de Cristo. Son testigos, son mártires de Cristo. Hechos 1:8 dice, seréis mis testigos. Que hemos leído, ¿verdad? Seréis mis testigos, seréis mis mártires. Y en Apocalipsis 1:5 se refiere a Jesús como el testigo fiel, porque Él fue mártir, Él testificó de Dios, el encargo de Dios, el plan de salvación de Dios, dio testimonio y estuvo dispuesto a dar su vida y la dio. Fue mártir por salvar a la humanidad. Ser testigo, por tanto, en la Biblia significa declarar la verdad de Dios. Es nuestra obligación declarar sobre la verdad de Dios. No tenemos un trabajo, no tenemos un ministerio pasivo, es activo. El testigo tiene la obligación de proclamar lo que ha visto, lo que hemos visto y lo que hemos oído de parte de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo al testimonio que damos. Eso es algo importante, porque si lo que predicas tú no lo haces, no sirve ese testimonio. El testimonio tiene que estar de acuerdo con nuestra vida. ¿Estáis entendiendo? También tiene que ser parte del pacto. Un testigo es también recordatorio viviente del pacto que hizo Dios con el hombre, con su pueblo, con su iglesia.
y estar dispuesto al sacrificio, que eso es lo que más duele, ¿verdad? Tener que sufrir por Cristo. Pero Él fue experto en sufrimiento, ¿verdad? Dice el libro de Isaías. Fue menospreciado. Lo tuvimos como poca cosa. De hecho, mucha gente se ríe de lo que Jesús hizo. Se mofa. Estar dispuesto al sacrificio. Por influencia del término griego marti, el testigo cristiano está asociado y queda ligado a la fidelidad a Dios, incluso hasta la muerte. Declarar, vivir y defender la verdad de Dios, aún con el sacrificio. Nuestra obligación, ¿cuál es, por tanto? Primero tenemos que recibir el poder. Si no recibimos el poder, no hay nada que hacer. Luego, rendirle a Dios nuestra vida, que eso también cuesta. Matar nuestro yo, crucificar nuestro ego, cuesta. Abrir nuestra boca y testificar que Cristo vive, que no está muerto, que Cristo salva, sigue salvando a las personas hoy en día y que viene pronto. En Juan capítulo 1, verso 33, palabras de Juan el Bautista, dice, yo no le conocía, y era su primo, pero no lo había visto aún todavía cuando dice esto. Pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios el Padre fue el que lo envió a Juan a cumplir su misión profética. ¿Cuál era la misión profética de Juan el Bautista? Preparar el camino del Mesías y llamar al pueblo al arrepentimiento. Ese era el ministerio. Y lo defendió a capa y espada, ¿verdad? Que perdió la cabeza. Precisamente porque nadie lo achicó. Juan no actuó por iniciativa propia tampoco, sino obedeciendo a la revelación divina. Y luego añade, ese me dijo, o sea, Dios me dijo, el que veas al Espíritu que baja y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿A quién se refería? A Jesús, a Jesucristo. Juan no conocía al Mesías, como he dicho, era su primo. No lo conocía plenamente, no lo había visto. No lo había visto en persona, él conocía que tenía un primo que era Jesús y que era el Salvador del mundo, pero físicamente no le conocía. Pero esperaba la señal que Dios le había prometido. ¿Cuándo vio Juan el Bautista esa señal? Cuando le bautizó, que vio al Espíritu Santo descender sobre él, como Dios le había prometido y le había dicho, al que veas descender al Espíritu Santo sobre él, ese es el enviado, ese es el Mesías. La señal era el Espíritu Santo cuando bajó sobre él y permaneció en él. ¿Sabéis que Jesús no comenzó su ministerio mientras que no recibió la plenitud del Espíritu Santo? A partir de ahí fue cuando fue enviado al desierto. Si Jesús hubiera ido al desierto sin el poder del Espíritu Santo, también hubiera fracasado. Pero Cristo marcó las pautas a seguir. Primero, por eso le dijo, porque Juan el Bautista no quería bautizarlo. Yo a ti te voy a... Eres tú el que me tiene que bautizar. No. Tiene que hacerse como está escrito. Antes de comenzar mi ministerio, tú tienes que bautizarme. Y entonces ahí vio Juan el Bautista como lo que Dios le había dicho se estaba cumpliendo en Jesús. El Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él y no solamente descendió, sino que permaneció en él, porque luego pudo vencer la tentación en el desierto y pudo llevar a cabo su ministerio. Señales que llaman la atención. Dice, yo no lo conocía. Reconocimiento de una limitación. Las personas a veces se vanaglorian de su ministerio y tenemos que reconocer que somos seres limitados. Y eso demuestra nuestra humildad. Por mucho que sepas, por mucho que lo bien que prediques, lo bien que lo digas, lo bien que evangelices, no te enorgullezcas.
sé humilde, porque Dios premia la humildad. Nosotros tampoco lo tenemos todo aprendido todavía, nadie tiene todo aprendido. No conocemos todo de Dios todavía, como Juan no conocía bien todavía a Jesús. Nosotros tampoco conocemos bien. Por eso es necesaria la escuela bíblica y querer aprender, desear aprender cada día más. Porque no le conocemos plenamente todavía. Necesitamos conocerlo cada día más. Por mucho que creas que sepas y que conoces al Señor, siempre hay algo que no conocemos. Y cuando lo reconocemos, demostramos nuestra humildad. Dice, el que me envió a bautizar con agua. Había un llamado en él, un envío. Había una comisión, una tarea que Juan tenía que cumplir. Y Juan la acepta y la lleva a cabo. Bautizar y preparar el camino del Mesías. Esa era su misión y la llevó a rajatabla, ¿verdad? Dios nos pone a su servicio y nos encarga una misión. Y es importante que sepamos qué debemos hacer con esa misión que Dios nos encarga. Primero tenemos que contemplar a Jesucristo, conocerlo a través de ¿qué? De nuestra comunión, de nuestra intimidad con Él, a través de la oración. Luego tener una idea clara de que Él es el Mesías. Estar convencido de que Jesucristo es el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo. También debemos dejarnos impresionar por cada experiencia que hayamos vivido con Él. Y por último, importantísimo, obedecer su palabra y trabajar en la gran comisión, en la gran misión que nos dejó encargada. Y luego sigue añadiendo, este es el que bautiza con Espíritu Santo. No es solo como en el bautismo con agua, sino que hay una realidad mucho más profunda. El bautismo del Espíritu Santo significa transformación, significa presencia divina en nosotros y también permanencia, porque el Espíritu Santo no viene de visita, sino Él se quiere quedar, Él quiere permanecer para guiarnos, para ayudarnos, para mostrarnos el camino a seguir. Ahora, ¿qué aplicación podemos darle hoy a este tema como creyentes que deseamos ir creciendo en el conocimiento de Dios? Tenemos que reconocer nuestro no conocimiento completo aún. O sea, no decir ya lo sé todo, no necesito que nadie me enseñe, como algunos dicen. O que tenemos escaso conocimiento de Jesús. Aunque somos cristianos, muchas veces no lo conocemos plenamente. Por muchos años que llevemos en el Señor, siempre nos faltará conocer algo más de Jesús. Quizá conozcamos doctrinas, rituales, liturgia, pero hay un Jesús que espera ser descubierto. La humildad de reconocer el no conocer plenamente al Señor, eso habla de ser pobres en espíritu. Y la Biblia dice que somos bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Los que reconocemos que necesitamos cada día más del Señor y por eso somos pobres, porque nos consideramos necesarios, por mucho que sepamos, queremos saber más. Esto debería hacernos ver que necesitamos aprender, hermanos, no conformarnos con lo que sabemos, hacer ver que la enseñanza es primordial en nuestra vida cristiana. No podemos vivir de rituales, de cultos los domingos solamente. No podemos vivir con eso los verdaderos discípulos. Esto es escuela de discipulado. Los verdaderos discípulos no podemos conformarnos con practicar una religión más, la religión evangélica. Dios no le agradan las religiones. Por eso alguien decía, si tú quieres ver la calidad de una iglesia, asiste al culto de oración. Si tú ves cómo es una iglesia, cómo vive, cómo respira una iglesia, mira los que van al culto de oración.
o los que van a la escuela bíblica a aprender. A mí me gustaría que estuviera toda la iglesia, tanto en los cultos de oración como en los cultos, como en la escuela bíblica. Se ve el potencial de una iglesia precisamente en eso, en la asistencia al culto de oración y a la enseñanza. Si no somos domingueros, como he dicho antes. También debemos aceptar que somos enviados, que Dios nos envía. Y cuando Dios nos dice que hagamos algo, ¿qué debemos hacer? Si Él nos envía, ¿tenemos que quedarnos parados? Jesús fue enviado. El Mesías significa enviado. Si Jesús hubiera dicho, sí, soy el enviado, soy el Mesías, pero me quedo aquí en el cielo junto a papá, nosotros diríamos, no, yo en vez de ir a la iglesia me quedo viendo la tele, que hoy juega el Barça o el Madrid. ¿Os dais cuenta de la realidad de la iglesia hoy en día? Como Juan el Bautista, que fue enviado a bautizar con agua, también tú y yo tenemos una misión. Puede que no sea literal bautizar en agua, pero somos responsables de anunciar el Evangelio, de preparar el camino, de testimoniar, de dar testimonio. Vigilar también las señales del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos emite señales en cada momento de nuestra vida y nos guía. Estar atentos a la voz del Espíritu Santo es importante. Por ejemplo, en los momentos de oración, si tú haces no esa oración rutinaria que a veces no sabemos ni lo que oramos por cumplir, no, una oración, aunque sea pocos minutos, pero una oración de calidad. Momentos de calidad con el Señor. En esos momentos de oración el Espíritu Santo te va a dar señales, te va a mostrar. Pero si lo haces deprisa y corriendo, por cumplir, que a veces hacemos las cosas por cumplir, Dios no necesita tu cumplimiento, ni el mío. Necesita nuestra obediencia. Y Él quiere relacionarse cada día con nosotros. Él tiene citas con nosotros cada día. Y no quiero hablar hoy del tema de la puntualidad los domingos, que ya lo hablaré en su día, pero esa es otra falta de respeto a la iglesia, otra falta de respeto a Dios, venir tarde a las reuniones, que a veces comenzamos, luego se llena, pero a veces comenzamos 4 o 5 el culto, porque la gente se acostumbra a venir tarde. ¿Por qué viene tarde? Al trabajo no vamos tarde, porque nos ponen de patitas en la calle. A otros lugares que nos interesan no vamos tarde, pero a la iglesia nos da igual, cuando Dios se merece el máximo respeto. Y cuando no somos puntuales estamos pecando. Aunque alguien no le dé valor a eso, que esa es otra de las cosas que trataré en las actitudes que creemos que no tienen importancia y que tienen suma importancia y que son pecado y no las consideramos como tales. Vigilar los momentos, las señales del Espíritu Santo, como he dicho, en los momentos de oración, en el servicio a los demás, cuando tú ayudas, cuando tú haces algo para la obra del Señor, el Espíritu Santo te muestra cosas, te da paz. En la unión y en la relación con nuestros hermanos, en cualquier lugar, en sus hogares, en sus casas, en la iglesia, en la calle, cuando nos encontramos. Hay personas que el otro día me confronté yo a una, que venía aquí por por una tontería dejado, no viene. Y cada vez que me cruzo con ella, mira para otro lado. Y el otro día salía de la farmacia, yo entraba y digo, aquí no te puedes escapar, aquí no me puedes. Hizo así, digo, que estoy aquí, que soy tu pastor, que era tu pastor. Ay, perdón, señor pastor, perdóneme usted. ¿Qué demuestra eso? La poca calidad de algunos supuestos llamados cristianos. Tenemos que buscar siempre la presencia del Espíritu Santo y no solamente la presencia, el permanecer en Él.
Esa es la garantía más importante de que estamos verdaderamente en Cristo, que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Por eso debemos ser instrumentos, también debemos ser instrumentos del bautismo del Espíritu Santo en otros creyentes. Si tenemos el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que arrimar el hombro a aquellos que todavía no lo han recibido, porque es necesario, es importante, es el poder actuando de Dios. No basta con un rito externo. El bautismo de agua es valioso, es demostración de que somos salvos, pero el bautismo del Espíritu es la realidad que transforma vidas. La realidad de que hemos sido transformados por el Espíritu Santo. La Iglesia hoy necesita creyentes que no solamente sean bautizados en agua, sino que vivan la realidad del Espíritu Santo en sus vidas diarias, en su vida cotidiana. Amor, misericordia, justicia, testimonio, plan, propósito. Esto solo es posible cuando somos bautizados en el Espíritu y recibimos su poder. Debemos considerar también nuestro testimonio hacia otros. ¿Cómo puedo yo reflejar que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo demostrarle a la gente? ¿Cómo puede nuestra vida reflejar que Jesús, este Jesús que habla el Evangelio, es el que bautiza con el Espíritu Santo para que otros crean y también sean renovados? Pues conociendo cada día más a Cristo. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a recordar la obra de Cristo. Y si tú tienes el poder del Espíritu Santo, si tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar constantemente recordándote la vida de Cristo. Porque muchas veces no lo conocemos como debemos conocerlo, pero el Espíritu Santo nos lo va a ir dando a conocer cada día más. Aunque nuestra fe sea pequeña, debemos darle gracias a Dios por el don del Espíritu Santo que nos prometió, porque eso nos hace grandes. Por muy pequeño que te creas, si tienes el poder, la dinamita, el Espíritu Santo, eres grande para el Señor. Que el Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros, hermanos, y que permanezca en nuestra vida, y que podamos ser instrumento y testigos de que tenemos una vida nueva. Hay personas que se convierten pero siguen viviendo igual. Hay personas que incluso se convierten pero siguen viviendo una vida mediocre. No una vida plena, esa vida plena y abundante que Jesús nos promete y quiere que vivamos. Pero para poder vivir esa vida necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y eso a veces no lo entendemos, pero es necesario. Debemos aceptar la comisión y la misión que nos encargó el Señor. Aceptar el servicio. Un cristiano que no sirve, que no se dedica a servir, no es un buen cristiano, porque la vida cristiana es una vida de servicio. Cristo se sirvió, se entregó plenamente por servirnos a nosotros y por regalarnos la salvación. Por eso debemos aceptar ese servicio y que nuestra vida testifique que Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Primeramente porque es un mandamiento. Así de claro. Dios lo manda. Sed llenos. Está en imperativo. No es una sugerencia, no es una opción. Es una orden de Dios. Sed llenos. Porque dice en Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disputa, disolución, te puede arruinar la vida el vino. Dice antes, bien, sed, orden, imperativo, llenos del Espíritu. Solo podemos ser llenos hasta nuestra capacidad de recibir, hasta donde estemos dispuestos a recibir.
Que hay personas que dicen, no, hasta aquí y no quiero más. Esta puede ser muy pequeña al principio, esa capacidad que tengamos, pero si seguimos creciendo hacia la madurez, nuestra capacidad va a aumentar. Entonces necesitamos estar continuamente llenos hasta que tengamos la capacidad necesaria. Las palabras sed llenos con el Espíritu serían mejor traducidas del griego original como sed llenos continuamente con el Espíritu. Eso es lo que en realidad dice Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu en el original griego se traduce como sed llenos continuamente. También se necesita ser bautizados en el Espíritu Santo porque nos da un nuevo poder y una valentía y un denuedo para testificar. Nos da poder para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. O sea que Dios no nos deja sin armas, nos da armas para que podamos hacer lo que Él nos manda hacer. Y me seréis testigos, no es una opción, es un mandamiento. A veces dice, bueno, me seréis testigos. No, es un mandamiento del Señor. En Hechos capítulo 2, verso 14 dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. El cobardica que negó a Jesús 3 veces, que se escondió en el aposento alto por miedo a que lo prendieran a él también, recibió el poder del Espíritu Santo y se enfrentó, poniéndose en pie, dice, aquí estoy yo, alzó la voz y les habló con valentía, con autoridad, con el poder del Espíritu Santo. Pedro demuestra el poder que había recibido, la valentía y la audacia para predicar de Cristo. Y voy a terminar hoy con Hechos capítulo 4, versículos 31 y 33, para que veamos el poder que hay en la oración también. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y esto me demuestra que a través de la oración verdadera, la oración de fe, a través de esa oración podemos recibir el poder del Espíritu Santo. Podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sin hacer ningún ritual, que algunos te ponen por ahí haciendo unos rituales muy raros que yo detesto. Simplemente orando al Señor con pasión, con fe, puedes recibir el Espíritu Santo. Marisa lo recibió en casa ella sola. No recibió ningún ritual de nadie. Y yo también. El lugar tembló. Me gustaría que cuando en un culto de oración aquí en esta congregación estuviera toda la iglesia unida orando, las paredes temblaran, pero no por un terremoto, sino por el poder del Espíritu Santo. Y todos seríamos llenos del Espíritu Santo. Dice, y hablaban con valentía la palabra de Dios. Con el poder del Espíritu Santo tendremos la valentía, la osadía, el temor, el miedo. Iba a desaparecer. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vaya un ejemplo de una verdadera confraternidad, de una verdadera coinonía entre los hermanos. Y el verso 33, y ya con esto termino por hoy, dice, y con gran poder. ¿Cuál era ese poder? El poder del Espíritu Santo. Los apóstoles daban testimonio de que Cristo había resucitado.
y abundaba la gracia sobre todos ellos. Tremendo, ¿verdad? Pues el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que le dio esa valentía, ese poder, esa unción a los discípulos de Jesús, es el mismo poder que obra hoy. Pero para eso tenemos que estar dispuestos. Y cuando hay una convocatoria de oración, dejarnos cualquier cosa y acudir a la oración. No seamos domingueros, repito. Fomentemos la oración. Los que estáis aquí, pero tenéis que compartir esa pasión de que vosotros estáis con los demás, animar a los demás, en otras palabras, a que acudan a la oración y a la escuela bíblica, porque se están perdiendo grandes bendiciones. La iglesia que no ora es una iglesia muerta. La oración es la respiración de la iglesia. Y la enseñanza hará que no perezcamos. Ya nos avisa Dios en el libro de Oseas, mi pueblo perece, mi pueblo es derrotado, en otras palabras, porque no tiene conocimiento suficiente de mi palabra. Y a veces el enemigo nos da todas en el mismo lado. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento. A veces nos salimos a evangelizar porque si nos dicen cualquier cosa no sabemos qué decir. Y tenemos escuela bíblica, tenemos oración, tenemos las armas que el Señor nos da. Dios ha instituido pastores, maestros. ¿Para qué están los maestros? Para enseñar. ¿A quién van a enseñar? A los que quieran aprender. Al que no quiera aprender, pues se morirá tonto. Como decía mi abuelo, el que no sabe es porque no quiere. Porque habiendo maestros, vamos a utilizar los maestros. Vamos a utilizar los ministerios que Dios ha instituido en la iglesia. El pastor, el maestro. Hay ministerios que tienen ambos dones ministeriales. Son maestros y son pastores. También son evangelistas. Jesús tenía los 5 ministerios. Tenemos que pelear, hermanos, porque se levanten también ministerios nuevos en la iglesia. Que no seamos simples espectadores. Que estemos deseosos de que Dios nos use. Pero para eso se requiere pagar un precio. Y ese precio primero es rendirnos a Él. Y que Él nos dirija. Que estemos dispuestos a sacrificar cosas que quizá nos agraden, quitarnos, borrar ciertas aplicaciones del móvil que nos entretienen cada día, que perdemos el tiempo, como decía domingos atrás, la conexión, la atadura al mundo digital nos aparta de Dios. Porque el tiempo que tenemos que dedicarle a la oración se lo dedicamos a las redes sociales. Y Jesús le dijo a Pedro y a su hermano, dejad las redes. Y Pedro las dejaron, ¿verdad? Eran otro tipo de redes, pero sirven para ahora, ¿verdad? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.